Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con el doctor Wilson Rafael Ríos. ¿Cómo te encuentras hoy? Cristian, muy bien, muchas gracias. Muy buenas para todos. Un placer estar contigo en este segmento. Claro que sí. Tú eres experto, tú eres abogado y experto en derechos de autor, ¿verdad? Correcto, sí. Soy abogado con 32 años de trayectoria en los temas de propiedad intelectual, es decir, tanto en derechos de autor, propiedad industrial y en los temas de nuevas tecnologías. Claro que sí. Y por ende, en este programa quiero abordar el derecho de autor, los derechos de autor, en pro de las nuevas tecnologías y cómo se protegen. Pero antes de ello quiero una pequeña introducción sobre las personas que nos están viendo y dirán qué es un derecho de autor, que casi siempre lo asocian con la música, pero va más allá, ¿no? Entonces, por favor. Correcto. Pues yo diría que hablemos de propiedad intelectual para iniciar. Hablando de propiedad intelectual, allí tenemos dos disciplinas, digámoslo así, grandes. Es una relación género-especie y tenemos tanto al derecho de autor como a la propiedad industrial, es decir, tenemos el tema de protección de obras artísticas, científicas y literarias a través del derecho de autor. Y tenemos por el otro lado la disciplina de la propiedad industrial, es decir, toda la protección de nuevas creaciones como patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, todo el tema de protección de signos distintivos, es decir, marcas de productos o de servicios, nombres comerciales, enseñas. Y por supuesto también está todo el tema de competencia desleal allí involucrado. Hoy en día en el tema de propiedad industrial también está inmerso el tema de circuitos integrados, pero como vamos a hablar de derechos de autor, pues vamos a detenernos en una de esas disciplinas que le dispensa protección hoy en día a toda clase de contenidos, incluso a los que se utilizan en la red mundial de información, en la internet. Y pues no solo es música, no solo son contenidos literarios, sino hoy en día pues todas estas plataformas de streaming y todas las plataformas OTT, over the top, que estamos tan en boga. Claro que sí, ¿no? Y abordemos ahora un poquito el derecho de autor. ¿En qué consiste? ¿En qué se desprende? Por ejemplo, tenemos derechos morales, derechos patrimoniales. Entonces, ¿esto de qué abarca y cuál es la protección que abarca ese autor? Correcto. El contenido del derecho de autor, como lo ha mencionado Cristian, es dual, ¿no? Hablamos de un contenido dual. Por un lado, los derechos patrimoniales y por el otro lado, los derechos morales. Esos derechos patrimoniales, como su nombre lo indica, pues hacen alusión a el contenido económico o de explotación económica que tiene a su haber el autor o titular. Y por el otro lado, pues están los derechos morales, que son unos derechos personalísimos, son unos derechos de orden público y que además son perpetuos, son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. Contrario censo de lo que pasa con los derechos patrimoniales, que pues tienen una duración limitada en el tiempo y adicionalmente pues básicamente son cuatro, ¿no? El derecho de reproducción, el de comunicación pública, el de transformación y el de distribución. Y esa distribución a su turno tiene acepciones como el de alquiler, el de préstamo público y el de importación. Claro que sí. Ya que mencionas estas cuatro divisiones, podríamos, digamos, hacer como una introducción a cada uno. De acuerdo. Esos derechos patrimoniales, como lo hemos mencionado, básicamente son cuatro, ¿no? Pero tal vez el más popular, el más utilizado, el más representativo es el primero de ellos, el derecho de reproducción. Pero ese derecho ha venido siendo superado en los últimos tiempos con el advenimiento tecnológico por un derecho que es aún más, digámoslo así, interesante, que es el derecho de comunicación pública y el derecho de lo que se llama hoy en día en la red mundial de información, en la internet, el derecho de puesta a disposición. Claro que sí. Y digamos, si alguien quiere contactar o quiere proteger sus derechos de autor, ¿cómo registra o cómo patenta su obra o demás? Pues esa es una de las ventajas del derecho de autor, ¿no? Recordemos que el derecho de autor, como una disciplina autónoma de parte de la propiedad intelectual, tiene la gran ventaja de que el derecho nace con el mero hecho de la creación. No se requiere, atención, ni registro, ni depósito, ni formalidad. Eso quiere decir que una obra protegida por el derecho de autor, una obra literaria, una obra científica, una película, un contenido audiovisual, un software
¿verdad? Un videojuego, una creación multimedia, una app, una aplicación, están protegidas sin necesidad de registro, depósito, formalidad. Están protegidas desde el momento en que se crean, y yo por cualquier medio puedo convencer al juez o a un tercero de que yo soy el titular. Lo que sucede es que existe la alternativa de optar por el registro ante la Oficina Nacional Competente, que en cada país es diferente. En el caso colombiano es la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor. El trámite que se hace allí, pues vuelvo a insistir, es meramente declarativo, no es constitutivo del derecho. Contrario censo de lo que pasa en propiedad industrial, ¿no? En propiedad industrial, recuerden que excepto el nombre comercial, cuyo derecho se gana con el primer uso, para yo tener un derecho de propiedad industrial como una patente o una marca, pues tengo que lograr el registro, hacer un trámite administrativo y que haya un reconocimiento por parte del Estado otorgándome ese título. Y ese trámite pues se hace ante también una oficina gubernamental diferente, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de Propiedad Industrial. Claro que sí, aquí queda un poco más claro, porque esa es siempre como la pregunta más frecuente que se da en derechos de autor, y ahí lo diferenciamos con los derechos que se desprende de la propiedad industrial y de derechos de autor, claro que sí, ¿no? Bueno, ahora hablemos un poco sobre, digamos, hay una pregunta que siempre la gente se hace es, por ejemplo, yo tengo un derecho de autor, ¿cierto? En mi país. ¿Cómo hago para protegerlo en otro país? Puede ser en el mismo continente, incluso fuera, en Europa, y pongamos un ejemplo. Una pregunta muy pertinente, Cristian, porque noten que esa es otra de las bondades que tiene el derecho de autor. El derecho de autor brinda una protección ecuménica, es decir, universal al autor o titular, claro que sí, indistintamente de la nacionalidad o del país de donde él sea oriundo. En materia de derechos de autor existe un convenio internacional que es el convenio matriz o más importante. Me refiero al convenio de Berna. Es un convenio que data de 1886, repito, 1886. Es un convenio centenario que ha sido modificado en varias ocasiones. La última de ellas fue en París en 1971 a través de un protocolo, pero luego, a través de unos instrumentos particulares, el 20 de diciembre de 1996 hicieron también unas actualizaciones al convenio de Berna, y eso fue lo que se llamó los convenios Internet. Es decir, desde el año 96 se adaptó el convenio de Berna a lo que es el nuevo entorno digital. Y ya son las leyes nacionales las que han venido actualizándolo de acuerdo a los avances que además son vertiginosos, ¿no? Y son casi que diarios. Y eso es lo que vemos, digamos, con lo que se vino con eso fue, yo estaba muy pequeño, yo ni siquiera era abogado en esa época, la ley Lleras que hablaban tanto, ¿no? Que correcto, se iba a incorporar sobre derechos de autor, incluso muchas plataformas de descargas fueron canceladas. ¿Qué consistió esto y cómo se protegió el derecho de autor, aunque muchos no estuvimos de acuerdo en su momento, ¿no? De acuerdo. Miren que es un punto que merece una atención especial. El derecho de autor entonces brinda una protección a las obras desde el momento en que se crean sin necesidad de registro, depósito o formalidad, y en virtud del principio que hemos mencionado, que se llama o se conoce como el principio del trato nacional, un autor colombiano, cuando reclame protección en cualquier otro país miembro del convenio de Berna, que hoy en día son la mayoría de países del mundo, podríamos decir que casi el 100% de los países del mundo hacen parte del convenio de Berna, pues será tratado en ese territorio donde reclame protección como si él fuera nacional de ese estado. Ejemplo, si Gabriel García Márquez o actualmente los herederos de Gabriel García Márquez reclamaran protección sobre cualquiera de sus obras en los Estados Unidos de Norteamérica, en los Estados Unidos mexicanos, en Australia, en Reino Unido, en Burkina Faso, en el África, en cualquier país del mundo, ellos serían tratados como si fueran autores de ese país, e incluso no sería necesario que tuvieran registro en Colombia y mucho menos registro en esos países. Entonces, ese es el principio del trato nacional y es bien importante porque le dispensa esa protección.
Pero ahora saltamos al entorno digital. Entonces mencionábamos cómo en el año 1996 se adaptó el convenio de Berna a ese entorno digital. Y empezaron los países, les pido que hagan un poco de rewind. 1996 teníamos un internet incipiente con conexiones y módem telefónicos. Luego empezamos a tener, digamos, un desarrollo más robusto y hoy en día pues tenemos un internet con acceso dedicado, incluso ya estamos migrando al internet satelital. Entonces es vertiginoso el avance. A raíz de esos avances, los países empezaron a expedir leyes que extendieran el espectro de protección al entorno digital. Entonces noten que en 1998, es decir, 2 años después de haberse hecho estos instrumentos de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, del año 96, los Estados Unidos de Norteamérica expidieron su famosa Digital Millennium Copyright Act de 1998, conocida por su sigla en inglés como la DMCA. Y esa ley del año 98 para el nuevo milenio fue estrenada al año inmediatamente siguiente, en 1999, en contra de un servicio de intercambio de archivos, o lo que se conoce como File Sharing Technology. Me refiero a Napster. 1999, la juez Marilyn Hall Patel del Distrito de California, tras una acción que inicia toda la industria discográfica en cabeza de la RIA, pues inician ese proceso en contra de Napster en la Corte de California, por lo que allí está el Silicon Valley y era la sede de Napster. Y se estrena esa ley en contra de Napster. En el año 2000 y 2001 la Unión Europea hace lo propio, expide su regulación para todo este entorno digital. Es allí donde entonces en los países emergentes, los países en vía de desarrollo como el nuestro, empezamos a tratar de expedir también unas leyes que ampararan lo que se llama la sociedad de la información. Claro que sí. Y es cuando pues se trata, o mejor dicho, en ese entretanto Colombia negocia unos tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con Europa, con los países asiáticos, con Australia, y en todos esos TLCs nos exigían pues tener unos mínimos de protección que se adaptaran a ese nuevo entorno digital. Entonces en Colombia se trató de expedir una norma muy parecida a la Digital Millennium Copyright Act de los Estados Unidos, muy parecida a las directivas europeas del año 2000 y 2001, y pues hubo un malentendido, ¿no? Entonces dijeron que iban a perseguir y que nos iban a mandar a todos a la cárcel por utilizar y subir contenidos, cuando no era así, ¿no? Claro. Recuerden que en el mundo físico pasa igual, ¿no? El que compra algún contenido irregular o pirata, pues no es el que se va a la cárcel, es el que lo fabrica, distribuye, comercializa y se lucra con él, ¿no? Bueno. Obviamente la cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual imponen pues que yo no, como consumidor, yo no llegue a ser adquirente de esa clase de productos pues ilegítimos. Entonces se hizo incluso antes del proyecto mal llamado Lleras, porque debemos decir claro. Que en Europa, por ejemplo, en Francia existe la ley Hadopi también. En España existe la ley Cinde. Y allí es donde empieza a darse un poco el tema en Colombia, ¿no? La ministra que propuso la ley en España se llama Ángeles González Cinde. Y como en España el segundo apellido, el de la madre, es el que es importante, por eso aquí la ley no se llamó Vargas, sino se llamó Lleras. En ese momento estaba el ministro Vargas Lleras, ¿cierto? Y la ley se llamó o proyecto de ley Lleras. Pero antes de eso incluso hubiéramos podido aprobar como 6 o 7 años antes una ley que cursó en el Congreso colombiano, y ya cuando se iba a aprobar, el representante a la Cámara que era ponente, un señor de apellido Canosa, pues diríamos en el argot colombiano, lo mandaron a la cana. Fue detenido, perdió su investidura y lo mandaron a la cárcel por unos problemas que tuvo con la justicia. Entonces pues el proyecto fracasó o naufragó. Luego, cuando se revivió en época del ministro Vargas Lleras, pues lo llamaron proyecto de ley Lleras, y fue allí donde fracasó el proyecto, y pues no hemos logrado que Colombia tenga una ley que se ponga a tono con la sociedad de la información. Okay. Pero valga decir que los abogados que trabajamos en estos temas, pues rara vez utilizamos la norma nacional cuando se trata de infracciones en Internet. Claro. Porque la mayoría de blogs, microblogs, ¿cierto? Plataformas, ¿cierto? Redes sociales, pues son extranjeras o tienen su asiento principal en países extranjeros. Entonces, si yo quiero lograr el bloqueo de un contenido irregular en YouTube,
pues yo notifico a YouTube es con base en la Digital Millennium Copyright Act del año 98 y las actualizaciones que se han hecho, entre ellas en el tema de la música, la famosa Music Modernization Act del 2020, y pues yo he hecho manos de estas normas europeas o norteamericanas. Rara vez acude una norma nacional. Entonces, por eso, aunque no tenemos esa norma, pues generalmente hacemos uso o protegemos desde nuestro país esos contenidos que se puedan utilizar de manera irregular en la red mundial de información. Claro que sí, y este tema que estás hablando nos da como la introducción al grueso del tema, que incluso tú escribiste un libro, que aquí lo tengo, es La propiedad intelectual en la era digital, ¿no? Correcto. Este libro es un súper recomendado para las personas que quieran iniciar el tema de derechos de autor, sobre todo en toda esta nueva era de la tecnología, la internet, la informática. Hablemos un poco sobre este tema, entremos en el grueso del tema, o sea, ¿cómo se protege un derecho de autor? Ya tú lo hablaste un poco sobre las leyes y por qué se infringe tanto el derecho de autor en la internet. Noten que uno de los insumos que más se utilizan o se usan de manera recurrente en la internet, pues son contenidos protegidos por propiedad intelectual, en particular por derechos de autor. Pensemos, por ejemplo, en un partido, un encuentro de fútbol o un encuentro deportivo, un partido de tenis, un partido de baloncesto, un partido de fútbol, pues está protegido esa señal y esos contenidos por el derecho de autor, pero más en particular por lo que se denominan derechos conexos. Y noten que allí es bien importante porque el tema de derechos de autor es bien amplio, pero el tema de los derechos conexos es un tema totalmente especializado. Claro que sí. Es un derecho que en la legislación norteamericana lo llaman neighboring rights, es decir, un derecho vecino al derecho de autor. En nuestro entorno lo llamamos derecho conexo y hace alusión a esos derechos que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas o casas disqueras y los organismos, subrayo, de radiodifusión. Entiéndase organismo de radiodifusión, un canal público, un canal privado, ¿cierto? Un canal, una plataforma digital como Netflix, como Hulu, como Amazon, como Paramount, como HBO o la que ustedes prefieran. Entonces, todos esos contenidos que se transmiten, emiten y retransmiten, y allí es bien importante tener esos tres eventos porque allí es donde está, digamos, como el quid del asunto, ¿no? El organismo de radiodifusión tiene un derecho sobre su emisión, ¿cierto? Sobre su transmisión, que es un segundo acto, y adicionalmente puede autorizar o prohibir la retransmisión. Entonces, por ejemplo, cuando un canal privado o público en nuestro país va a transmitir un evento deportivo como el Tour de France, como las finales de la NBA o la Copa Mundo de Qatar que acabamos de tener a finales del año pasado, 2022, pues debe tener unos derechos de exclusiva, unas autorizaciones. Claro. Y esa autorización pues se extiende a cualquier clase de contenido. Pensemos, por ejemplo, en los que somos aficionados a los videojuegos, los que nos gustan los videojuegos. Claro. Yo soy aficionado a los videojuegos desde la década de los 80 cuando era adolescente, y hoy en día con plataformas como Twitch o todo este tipo de plataformas y juegos online, el advenimiento de los gamers y todo lo que es este entramado que existe hoy en día, pues la utilización de esos contenidos se da a nivel transnacional. Entonces, noten que hoy en día un videojuego puede ser la antesala para una película, o una película luego se puede volver videojuego. Entonces allí se vuelve un ciclo donde todos estos contenidos están protegidos. Hablábamos de la música. Claro que sí. Pensemos en que hace unos años utilizábamos soportes físicos, acetatos, vinilos, antes de eso cartuchos, fonógrafo, luego tuvimos el CD, que ya fue el advenimiento de la era digital, ¿cierto? Sí, claro. Y tuvimos los videodiscos, los discos láser, los minidiscos, luego el DVD, ¿cierto? Blu-ray. Y ahora el Blu-ray. Y hoy en día pues todo lo que es streaming, tanto en la industria musical. Tuvimos en la época de Napster, que ya lo mencionábamos, era descargas, ¿no? Sistemas peer-to-peer.
Napster, Grokster, Morpheus, Kazaa y Donkey y Mule, ¿verdad? De Pirate Bay. Pero hoy en día tenemos servicios de streaming, es decir, donde incluso ya no descargamos en nuestros dispositivos esos archivos, ya no colmamos la memoria de nuestros dispositivos, sino que tenemos nuestra propia librería, nuestra propia playlist en la nube, y accedemos a esos contenidos, ¿cierto?, a través de streaming. Y allí pues entonces está toda la protección de esos contenidos, que además pueden ser accedidos en cualquier lugar, en el momento en que uno quiera y desde donde uno quiera. Por eso hoy en día hablamos de un derecho de comunicación pública y de un derecho de puesta a disposición, es decir, donde el titular pone unos contenidos, usted se suscribe, por ejemplo, a la plataforma que más le guste OTT, a Netflix, a Hulu, a Paramount, a Amazon, etcétera, la que usted desee, y usted paga pues por esos contenidos. Pero si alguien se conecta o accede a esos contenidos de manera irregular, o, atención, elude una medida tecnológica, porque hoy en día existe también el tema de las medidas tecnológicas de protección, lo que se llaman los Digital Right Management, DRMs, donde el titular, en lugar de colocar una cerradura de seguridad, un circuito cerrado de televisión, un muro muy alto para que no se escale, pues coloca unas medidas de protección para que el contenido no sea accedido. Pero esas medidas no son inmutables, ¿no? Conocemos que hay hackers, crackers y lammers que tienen una habilidad pues muy marcada para eludir esas medidas tecnológicas. Entonces noten que además de infringir los derechos de propiedad intelectual, existe hoy en día un tipo penal en la mayoría de países del mundo donde se tiene como un delito autónomo el eludir la medida tecnológica de protección. Y hablemos un poco de estas medidas tecnológicas, cómo se acceden, cómo puede uno proteger su información, ¿no? Incluso las mismas plataformas lo hacen, ¿no? Correcto. En el caso YouTube, que yo soy youtuber, entonces manejo un tipo de protección de mi información. YouTube me sale que si yo incumplo o si alguien me roba mis videos, los sube, él mismo me notifica. Pero ¿cuáles son las más sencillas? Correcto. Miren que este tema de medidas tecnológicas de protección tiene un antecedente en el mundo físico, ¿no? Las medidas tecnológicas pues tienen su antesala en las medidas físicas que utilizábamos para proteger nuestros bienes. Incluso esto viene del derecho romano. Claro que sí. El derecho romano los llamaban ofendículas. Es decir, cuando por ejemplo alguien colocaba un muro muy alto, o en la época de nuestros abuelos ese muro alto además le colocaban cemento y picaban unos vidrios para que si alguien iba a escalar se cortara, alambres de púas, luego electrificaron, ¿cierto? Cercas eléctricas, pero hoy en día pues así como la tecnología es más robusta, pues las mismas medidas tecnológicas de protección también buscan mitigar o neutralizar un poco el uso de esa tecnología para infringir o superar o acceder a contenidos de manera irregular. Entonces hay medidas tecnológicas básicas como por ejemplo convertir un archivo en Word a PDF, esa es una medida tecnológica, ¿cierto? Colocarle una marca de agua a una fotografía, a un video, a un contenido, ¿cierto? Un keyword, o medidas tecnológicas ya más complejas, por ejemplo utilizando todo lo que es tecnología de cifrado o acceso a través de medios biométricos y todo lo que se llaman los protocolos de seguridad, ¿no? Básicamente en el mundo existen dos protocolos de seguridad, ¿no? El SSL, que es el Secure Socket Lawyer, y existe el SET, que es Secure Electronic Transaction. Esos protocolos son los que han sido adaptados, por ejemplo, en la mayoría de sitios web para hacer los contenidos seguros, ¿no? Cuando uno ingresa a un sitio web, antes del www hay el HTTP, pero le agregan una letra S, lo cual significa que el sitio tiene un certificado de servidor seguro, pero eso no garantiza que el sitio sea 100% seguro, ¿no? Simplemente que cumple con unos mínimos, ¿cierto? En el caso de comercio electrónico en Colombia, que tenemos una ley desde 1999, la ley 527, pues exige que haya un deber de diligencia y cuidado de acuerdo al estándar X509, versión 3, pero esa pues puede ser también superada. Esos algoritmos hash de 154 caracteres o de una secuencia de 154 pues puede ser vulnerada, y lo que se busca es tener un mínimo de garantía, pero no mejor dicho, en lenguaje de los expertos en seguridad informática hay un axioma, y es que
Lo único seguro en seguridad informática es que no hay algo seguro. Sí. Eso es, digamos, lo que nos claro que sí. Digamos, si llegan a vulnerarnos nuestra información, alguien nos copia nuestra información, la sube en una página, sí, que incluso la carga desde un servidor. Sí, un servidor a otro país, esto. ¿Cómo la protejo? ¿Cómo denuncio? ¿Cómo hago este tema? Pues miren que precisamente eso era lo que buscaba la ley, o el mal llamado proyecto de ley Lleras, que es lo que tiene la Digital Millennium Copyright Act de 1998, que a propósito está en este momento la Copyright Office buscando actualizarla, porque ya Europa actualizó esas directivas del año 2000 y 2001, ¿no? En 2019 Europa emitió las directivas 789, 790 y 791 del 2019, armonizándolo a todo lo que se llama pues los contenidos digitales de nueva generación, es decir, actualizó sus normas y en esas digamos recursos legales lo que se tiene es un procedimiento que está establecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un video, si yo subo un video, por ejemplo, contenido audiovisual a YouTube, y no soy el titular de esos derechos, pues el titular puede ponerse de manera inmediata en contacto con YouTube a través de unos mecanismos que ellos tienen que se llaman el Notice and Take Down, es decir, notificarle a YouTube que hay un contenido irregular, indicarle dónde está el contenido, cuál es la URL, el Universal Resource Locator, donde está esa información, y YouTube, para no ser solidariamente responsable con el infractor, debe, y entrar en lo que se llama el puerto seguro, el Safe Harbor, debe de inmediato inhabilitar o bloquear ese contenido y le debe notificar a quien subió el contenido que hay una denuncia por parte de un tercero, y esa persona que subió el contenido tiene derecho a defenderse y a contranotificar. Entonces yo si subo un contenido y un tercero dice ser un presunto titular, pues puede pedir el bloqueo, pero yo puedo notificar y decir, no, es que él es el titular para Europa, pero yo obtuve la autorización por la Sociedad de Gestión Colectiva que está en Colombia, por SAICO, por ASIMPRO, por ACODEN, para el derecho de sincronización. Pensemos, por ejemplo, en lo siguiente. Shakira y Bizarrap acaban de lanzar una canción que se ha hecho muy popular, sesión de música número 53, en contra del ex esposo de Shakira, ¿verdad? Pero pocos días después, en Colombia, por ejemplo, la Registraduría Nacional utilizó esa canción para fortalecer su campaña de obtención de la cédula de ciudadanía digital. Pues bien, la registraduría debió haber obtenido a través de el editor musical el derecho que llamamos sincronización para hacer ese video que hizo en estos días y utilizar la pieza musical, y de igual manera una autorización por parte de SAICO y de ASIMPRO en Colombia, las sociedades de autores y la de derechos conexos, para poderlo utilizar en redes como TikTok o como Instagram o en redes sociales. Entonces noten que mutatis mutandis, o es decir, esos mismos principios, esas mismas normas que teníamos para el mundo análogo se aplicaron, se llevaron al mundo digital. Y es interesante hablar de este tema porque estamos en la época de los youtubers, de la época virtual. Por ejemplo, siempre hay inquietudes. Por ejemplo, cuando yo quiero subir un contenido y tengo música externa, quiero hacerla tipo película, ¿no? Correcto. Que pasa mucho, a mí me pasa mucho, quiero meterle música, pero si llego a meterle un tipo de música determinado a mis videos, de una vez YouTube me deja de pagar, digámoslo así. Correcto. Entonces puedo notificar a SAICO, ASIMPRO, adquirir los derechos, lo puedo subir a YouTube. Eso es lo que tú estabas expresando, ¿verdad? Miren, hoy en día, por ejemplo, igual que Cristian, yo tengo en mi canal de YouTube, donde pues subo contenidos sobre todos estos temas de propiedad intelectual y tecnologías. Pero pensemos, por ejemplo, que esta charla que estamos teniendo con Cristian la estuviéramos teniendo en París, en un exterior, y atrás estuviera la Torre Eiffel. Pues la Torre Eiffel es una escultura hecha por el señor Eiffel a raíz de una feria mundial que hubo en París hace muchos años, y pues eso se iba a desmontar después de esa feria mundial. Pues bien, esa se volvió un símbolo de la ciudad y hoy en día sigue allí de manera permanente. Entonces, esos derechos que existen en favor de los herederos del señor Eiffel, pues tienen una excepción, que es lo que se llama cuando una obra de arte está de manera permanente en un lugar público, pues puede ser utilizada por cualquier persona. Eso se llama la excepción de panorama.
Pero sucedió que hace unos años atrás hubo unas luces, una coreografía que se montó en las noches en la Torre Eiffel y que se enciende cada hora. Pues esa coreografía sí está protegida, y si yo quiero hacer un programa con un exterior y al fondo tener la Torre Eiffel, puedo hacerlo, pero cuando se enciende la coreografía debo tener autorización para utilizarla. Entonces noten que está ese tema de las excepciones o limitaciones, es decir, cuando yo puedo hacer uso de obras musicales, literarias, audiovisuales, software, videojuegos, etcétera, sin pedirle autorización al autor o titular. Es lo que en la legislación norteamericana se llama el fair use. Y ese fair use permite que yo pueda utilizar obras de terceros, por ejemplo, para fines académicos, para fines de ilustración, ¿cierto? Para fines recreativos, para fines de información. Entonces, esa regla que pareciera tan rígida de siempre tener o deber obtener la autorización previa y expresa de la música que tú utilizas, pues tiene unas excepciones, donde yo puedo utilizarla sin pedir autorización, pero son excepciones, atención, que están claramente establecidas y que están sujetas a lo que se llama la regla de los 3 pasos. Es decir, que la excepción esté previamente establecida en una norma, que no cause un grave e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor y que adicionalmente no afecte la normal explotación de la obra. Claro. Noten que en el año 99 Napster es demandado por la RIA, la Recording Industry Association of America, y se defiende diciendo que hay un fair use, un uso honrado. Y al final la juez Marilyn Hall Patel condena a Napster porque la RIA demostró que no había un uso honrado. Claro. Que aunque Napster era gratuito, habían unos ingresos por publicidad y pues tenía un tráfico enorme. Año 99 tenía 60 millones de usuarios con modelos telefónicos de acceso a internet, ¿no? No estamos hablando de internet de hoy en día. Claro que sí. Bueno, profundicemos un poquito sobre las excepciones y pasamos a mi pregunta final. Perfecto. Noten que esas excepciones o limitaciones estaban o vienen establecidas desde hace muchos años, desde el mismo convenio de Berna, y en las legislaciones de cada país se han adoptado, incorporado. Pero eran excepciones hechas para un mundo análogo, claro, para un mundo de átomos. Y como dice Nicolás Negroponte en su famoso libro Ser Digital, Being Digital, tuvimos que adaptarlas y llevarlas al mundo digital, es decir, de un mundo de átomos pasarlas a un mundo de bits y de bytes. Claro. Y es allí donde el trabajo de los legisladores ha sido bastante exigente, se ha visto pues muy comprometido, y el gran reto ha sido adaptar esas excepciones y limitaciones a ese entorno digital. Entonces, por ejemplo, si usted es un youtuber o es un tiktoker, pues puede utilizar determinadas piezas musicales si son fragmentos cortos, pero si usted va a utilizar pues una pieza musical en su integridad, pues seguramente va a tener que obtener autorización. Pero si es un uso accidental o incidental, pues puede hacerlo amparado en lo que se llama el fair use o las excepciones o limitaciones. Pensemos, por ejemplo, que hay excepciones y limitaciones en la mayoría de leyes del mundo para que se puedan utilizar contenidos para fines académicos, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos, aparte de esas licencias para sacar, por ejemplo, fotocopias o reprografía en el mundo físico, donde alguien va a un centro de copiado y saca copias de este libro o de los otros que hemos escrito, que algunos están allí atrás, el de Derecho de Internet y Telecomunicaciones o el de Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática, pues puede sacar copias, ¿cierto? Para uso privado, pero no para expenderlas o comercializarlas. Reproducirlas. Pero ahora estamos en el entorno digital, ¿cierto? Todos esos contenidos están, aparte de eso, digitalizados. Entonces, vean que el espectro de cobertura de esas licencias de derechos reprográficos ya no solo para los centros de copiado, sino también para la utilización de ebooks, de audiolibros y de suscripciones a contenidos online a los cuales yo puedo acceder, ¿verdad? Entonces noten que allí entonces ese espectro se extiende a todo el entorno digital.
Hace unos años la piratería de películas o de audiovisuales era en Betamax, en VHS, en DVDs, en Blu-ray. Hoy en día pues es un acceso a través de plataformas de streaming. Descargables o a las cuales yo puedo ir y mirarlas desde cualquier lugar en el momento en que yo quiera, ¿no? Hace unos años nos tocaba llegar a un horario específico a ver la serie de nuestra predilección y teníamos que esperar al día siguiente o cada 8 días si la daban. Hoy en día usted puede llegar y hacer una maratón de su serie favorita y verse las 5 temporadas en un fin de semana. Pues eso es derecho de puesta a disposición. Y hay una excepción que es de los 80 años después de la muerte del autor. Explícanos un poquito de esto. Efectivamente, eso es lo que denominamos el dominio público. Recuerden que al inicio de esta charla hablábamos de los derechos patrimoniales y que tenían una duración en el tiempo. Pues bien, en la mayoría de países del mundo esos derechos patrimoniales tienen una duración en el tiempo. En el caso colombiano, la legislación, me refiero a la Ley 23 de 1982, que sigue vigente, cumplió 40 años el año pasado, en 2022. Tenemos la decisión andina 351 del 93, ¿cierto? Tenemos algunas normas posteriores y la última reforma que tenemos en Colombia es del año 2018. Me refiero a la ley 1915 del 2018. Pues bien, seguimos teniendo, cuando el titular, en el caso, por ejemplo, del libro que yo escribí, yo soy titular de unos derechos patrimoniales y esos derechos estarán vigentes 80 años, incluso después de mi fallecimiento, es decir, en cabeza de mis herederos, en tratándose de personas naturales, Wilson Ríos y sus herederos. Pero si el titular es una persona jurídica, hoy en día el término de protección es de 70 años después de la primera utilización, comercialización o explotación. La decisión andina 351 del 93 hablaba de 50 años y la ley 23 hablaba de 30 años. Entonces noten que subimos el término de protección en personas jurídicas. En personas naturales sigue siendo la vida del autor de 80 años. Perfecto. Eso significa que, por ejemplo, un autor como Rafael Pombo, ¿cierto? Todos conocemos a Pombo. Rafael Pombo fallece en 1912. Sus derechos estuvieron protegidos hasta el año 1992 y a partir del 1 de enero de 1993, es decir, 80 años después de su fallecimiento, cualquier persona puede utilizar las obras de Pombo. La única exigencia es que respeten el derecho moral de paternidad, es decir, mencionen que Simón el Bobito o Mi Ringa Mi Ronga o La Pobre Viejecita son de Rafael Pombo, y respetar el derecho de integridad, es decir, no se puede modificar la obra causándole un detrimento o alterando su integridad. Por eso, por ejemplo, personas como Carlos Vives utilizaron todas las obras de Pombo para hacer musicales y no tuvieron que pedir autorización a nadie porque ya estaban en dominio público. Claro que sí. Entonces eso es el dominio público. Pero atención, sucede muy a menudo lo siguiente: desarrolladores de sitios web, de aplicaciones, de apps, de videojuegos, de contenidos multimediales dicen: oiga, ustedes nos han dicho que esas obras que están en dominio público las podemos utilizar sin pedirle permiso a nadie. Entonces yo voy a utilizar la Quinta Sinfonía de Beethoven para ambientar mi contenido. Maravilloso, no tiene que pedirle permiso a nadie. Pero si usted va a utilizar la ejecución que hace la Orquesta Filarmónica de Londres o la Orquesta Sinfónica de Bogotá y lo hace a través de un CD o de acceso de ese contenido musical en una plataforma de streaming, pues tendrá que obtener autorización porque la obra está en dominio público, pero el derecho conexo del artista, intérprete o ejecutante sigue en dominio privado. Entonces, si usted no quiere pedirle autorización a la Orquesta Filarmónica de Londres, siéntese, interprete el violín, interprete el piano y haga su versión de las obras de Beethoven, de Bach, de Schubert, de Vivaldi, etc. Exactamente, gracias por la aclaración. Bueno, para cerrar con broche de oro, la última pregunta que tiene que ver con la realidad virtual, la inteligencia artificial. Vemos cómo el universo se vuelve la vida multiverso, ¿no? Ahora uno ambienta y adapta todo el universo desde lo virtual, ¿cierto? ¿Cómo hacemos o cómo tú lo ves a futuro la protección de derechos de autor en este ambiente? Por ejemplo, cuando la inteligencia artificial empieza a ser autónoma en su propia inteligencia y hace una creación y va acompañada también con por ejemplo, puedo hablar un ejemplo: iPhone tiene Siri, ¿cierto? Yo le modifico, le hago cosas, pero ella autónomamente hace. ¿Cómo sería la creación? ¿Sería de Apple? ¿Sería mía? ¿Sería compartida? Porque yo le di tintes
tintes la inteligencia y obviamente el que creó la inteligencia artificial que les habla. ¿Tú cómo lo ves? Pues Cristian, mira que es una pregunta supremamente interesante, ¿no? Y además retadora y además a veces inconcebible. Claro. Debo mencionarles que yo en 1996 escribí un artículo que se llamó Autoría y titularidad de las obras creadas por ordenador y sistemas de inteligencia artificial. Claro. Hoy en día estamos frente a lo que se llama el Deep Learning, el Machine Learning. Dentro de nuestro libro hay un capítulo específico sobre ese tema. ¿A quién le corresponde la autoría y titularidad de las obras creadas por inteligencia artificial? Y noten que el tema de inteligencia artificial no es un tema nuevo. Desde 1927, en una obra de cine mudo, una película que se llamó Metrópolis, los que son cinéfilos seguramente la han visto, los que son melómanos seguramente recuerdan el video del grupo Queen, de la banda inglesa Queen, llamado Radio Gaga. Pues bien, esas escenas que aparecen en el video de Radio Gaga cuando Freddie Mercury está interpretándola y John Deacon toca el bajo y está toda la banda, John Taylor, etcétera, Roger Taylor, perdón, están interpretando esa canción, pues aparecen escenas de la obra Metrópolis. Pues bien, allí hablan de un sistema de inteligencia artificial, una robot que ayuda a los seres humanos. Luego en 1950 aparece un autor que es el ícono en esta materia de la robótica, que es el profesor Isaac Asimov o Isaac Asimov. Es un profesor de origen ruso, pero que luego se naturaliza en los Estados Unidos, y él escribió un libro muy interesante que se llamó Yo Robot. Léanse ese libro. Muchos también han visto la película del año 2006, protagonizada por Will Smith, que se llama Yo Robot. Está basada en el libro del profesor Asimov. Pues bien, este tema de la inteligencia artificial no es nuevo. Las películas desde los años 60 lo vienen tratando. Insisto, quienes son cinéfilos recordarán también al gran cineasta Stanley Kubrick y su gran clásico Odisea del Espacio 2001, una película de 1968-69, y allí ya hablan de HAL, que es un computador a bordo que toma vida y empieza a aniquilar a la tripulación. Luego lo vimos en Aliens, el octavo pasajero, luego lo vimos en Terminator, ¿cierto? Lo vimos en Blade Runner también, luego lo vimos en Matrix, esa saga de los Wachowski, y entonces vemos cómo ese tema de inteligencia artificial es recurrente. Y hoy en día con estos sistemas más autónomos, es decir, todo lo que es Deep Learning, Machine Learning y todo lo que son los sistemas expertos y redes neurales de última generación, claro, pues estamos viendo cómo hay ya desarrollos autónomos. Pero en el estado actual de cosas, la legislación, hay incluso ya sentencias muy recientes de este año, del año pasado, 2022, donde la Copyright Office, las oficinas europeas de derechos de autor han negado registros autónomos hechos por inteligencia artificial, porque la exigencia es que el autor sea un ser humano. Perfecto. Pero atención, recuerden que en Estados Unidos el año pasado hubo unas obras audiovisuales, unas imágenes que fueron organizadas por un sistema de inteligencia artificial, y la Copyright al principio optó por brindarle autoría, atención, a quien hizo todos los arreglos y las disposiciones de esos materiales. Es decir, fue lo que se llama una obra asistida a través de inteligencia artificial. El contenido, el insumo se lo dio el autor, la autora en este caso, y la inteligencia artificial fue la que se encargó de organizarlo, lo ensambló, por decirlo de alguna manera. Entonces, seguramente a futuro, que es lo que ya se está estudiando incluso desde hace más de 20 años, casi 30, desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es si va a existir un nuevo derecho para esas obras generadas de manera autónoma, si va a existir un derecho conexo. Ahí se está proponiendo crear un cuarto derecho conexo, ¿cierto?, en favor de esas obras creadas por ordenador, o si hay una coautoría entre quien elabora la herramienta informática y quien la utiliza. Y quienes son más osados hablan de que ya esos BOPs o organismos autónomos de inteligencia artificial podrán a futuro incluso ser autores, pero allí eso involucraría una modificación radical de los principios generales de las normas. Pero noten que en esto no podemos ser obtusos, hay que estar abiertos porque cualquier cosa puede suceder y la legislación tendrá que adaptarse a esos desarrollos como lo ha hecho en los últimos años. Claro que sí, ¿no? Y uno se imagina muchas cosas que lo ven como algo de ciencia ficción, pero
ya hay robots abogados, incluso hay competencia ya de... Jueces, ¿cierto? Ya países como Lituania, países como China tienen ya para pequeñas causas, lo que llamaríamos aquí pequeñas causas, es decir, small claims, lo que llaman en los Estados Unidos, determinadas cuantías las están fallando en estas 3 repúblicas bálticas, en Lituania, Letonia y Estonia, pero en especial en Estonia están fallando. Ya tenemos incluso ciudadanos electrónicos, ¿no? En Arabia Saudita a Sofía se le otorgó ya el estatus de ciudadano electrónico, es decir, estamos hablando ya no de personas naturales y personas jurídicas, sino de personas electrónicas. Entonces, sin duda, estos temas son muy retadores y por fortuna se dan para que el derecho pues tenga que evolucionar. Claro que sí. No, y nos quedan muchos temas por hablar, por ejemplo la responsabilidad, temas que yo trabajé en mi tesis de grado, la responsabilidad que te consulté por ende. Correcto. Entonces quedan muchos temas que uno quisiera seguir hablando y ojalá que se preste para otra ocasión seguir explorando y seguir mirando los avances. Sé que los dos compartimos esta fascinación por el derecho tecnológico, las nuevas tecnologías, basados en lo que nosotros somos expertos, ¿no? Tú en temas de derechos de autor, yo en responsabilidad civil y derecho corporativo. Entonces no nos queda más sino desearte una feliz tarde y muchas gracias por haber participado en esta charla. Si alguien te quiere contactar, cualquier cosa que quieras, si quieres divulgar tus redes sociales o tu correo electrónico, o por dónde te pueden contactar. Pues Cristian, muchas gracias por la invitación. Creo que ya es la segunda o tercera vez que compartimos y pues siempre será un placer. También, por ejemplo, en Twitter me pueden encontrar como Willis Rivers. Y también en mi canal de YouTube, que es Willy Copyright. Entonces allí pueden encontrarme también. Claro que sí. Muchas gracias a todos por ver este video y muchas gracias a ti. Gracias a ti, Cristian. Feliz tarde.